Ningún ser humano puede sentir aproximándose una catástrofe, ya sea ambiental o un cataclismo, o cualquier otra fuerza de la naturaleza, ya que no la podemos controlar con nuestros propios méritos, a menos claro de que sea con tecnologías. Pero lo que sí que podemos sentir aproximándose son los cambios sociales, culturales o políticos, que para el que no sepa de historia casi siempre vienen acompañados de una alta dosis de inconformismo social, de una clase aristócrata dueña de los medios de producción y del poder político. Por su lado, la otra clase trabajadora de los mismos medios ajenos y dueños del inconformismo. Y es que sobre esto no hay un mejor ejemplo artístico y verdaderamente valioso para el que se considere un capitalino de corazón o para el que simplemente esté de paso en nuestra metrópolis, y es el cuadro pintado por el artista Ignacio Gómez Jaramillo en 1939, el cual se encuentra en el Capitolio de esta urbe primitiva, que algunos grandes pensadores de nuestro siglo quieren llamar la Silicon Valley de Latinoamérica. Y uno piensa, ¿será que esta gente no sabe que en Colombia se pasó del burro al avión? Pero bueno. Retomando nuestra idea central, observamos en la pintura el inconformismo que se vivía en la época de la Revolución de los Comuneros. Se nos viene a la mente la época y nos situamos en su contexto. Vemos a Manuela Beltrán rompiendo un edicto y pasándolo por su trasero, por no decir jopo, o por falta de apropiación cultural de nuestras palabras maternas. Pero además, también se nos viene a la mente los caudillos de la misma época, como José Antonio Galán o Isidro Molina, quienes fueron mutilados y sus cuerpos exhibidos en la plaza central tras un fracaso en la batalla. Pero aquí no vinimos a pensar en muertos o a preocuparnos por nuestro pasado. Y es que, como decía el abuelo de un amigo, mijo, preocúpese cuando no se le pare. Ya uno comienza a dilucidar por qué poco nos preocupan las cosas, o por qué la masa tiene una memoria tan a corto plazo que apenas si nos alcanza para recordar nuestro himno, que dice ser muy bonito y no veo que le hayan sacado un aleteo o una guaracha. Eso sí, en fin, la hipotenusa. No hay que olvidar también una historia de este mismo cuadro, la que nos lleva a una época demasiado violenta y merecedora de un spin-off en Netflix, pero sin tanto pelado de marica, como diría el pibe. Y esta época se sitúa entre 1948 a 1953, con el mandato del queridísimo Laureano Gómez Betancourt. Pero querido por la mamá o por los chulavitas, dirían algunos. Este presidente en su época trató de censurarlos, porque según él era una publicidad a la revolución o a las disidencias, pues ordenó a que fueran tapadas en su totalidad con yeso. Perlas para los cerdos. Es historia, y esa no se tapa, es lo que somos y lo que nos va a llevar a lo que seremos. La misma historia que enseñan en la universidad, de la cual salieron unos jóvenes liderados por Germán Arciniegas, para descubrirlo en medio de la noche y escabullidos como si no fuera de todos la nación. El mismo Germán Arciniegas, odiado por las dictaduras, en uno de sus libros más polémicos escribió, y cito, en Colombia se puede decir todo menos la verdad. Pero ¿cómo decir la verdad si no se nos enseña? ¿Cómo actuar con justicia si no se promulga ni siquiera desde las grandes esferas? ¿Cómo actuar con virtud en un lugar donde sobra circo y falta educación? Donde no sabemos ni quiénes somos. Y no hablo de la educación en la cual se plantea y se enseña con mano dura que el sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas, porque hay problemas más allá y cosas tan sencillas que recuerdo una vez llegué al colegio y le pregunté a un man, oiga hermano, le hago una pregunta de hombre a hombre. Me dice, dígame, ¿usted también tiene una hueva más grande que la otra? Pero en nuestro valioso sistema educativo, heredado de otros lugares, se exige que uno le diga que a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y que a más b al cubo es igual al cubo del primero más dos veces el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y es que ¿a quién le interesa eso? Si uno lo que tiene es un problema de equilibrio en las manos. O a todos los jóvenes a esa edad en la que están decidiéndose si les gusta el chinito de al frente o si la niña de al lado, lo cual es una duda fundamentalmente importantísima, que algunos habrán resuelto a su modo que yo no conozco. Lo que uno a veces sí se pregunta es, ¿de dónde sale tanto marica si ellos no pueden reproducirse? Pero bueno, retomando, así como decía Camilo Torres, el decano de la Universidad Nacional,
Hablemos de lo que nos une y no de lo que nos separa. Y es que eso aquí es complicado, porque no solo nos separan pensamientos, también nos separan clases, nos separan intereses y nos separa el individualismo. Y bueno, volviendo al escenario de mediados del siglo XX, un escenario encendido y caliente, como dicen en el barrio, a la clase política se le salía el poder de las manos y se acude a un golpe militar para arreglar la situación y restablecer el orden público. Se pacta en Benidorm. Y aquí Lleras Camargo y Laureano Gómez pactan el llamado Frente Nacional, en el cual la misma clase aristócrata y política se reparte el poder entre liberales y conservadores. Después, a sus lujosos condominios en sus lujosos automóviles de la época, porque en mula no andaban estos hijos de la patria, jactándose y riéndose a carcajadas, mientras en las calles de Bogotá la gente se mataba a machetazos por ideas políticas. Y es que así es la vida aún en nuestros tiempos. Mientras a unos los matan a bala, otros se mueren de la risa y otros de hambre. Y mientras tanto aquí abajo sigue pasando la que le pasó a Jesús, que iba con la cruz a cuestas y miró a la gente que lo miraba y dijo: háganse los maricas. Y los maricas se hicieron.